Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal volvemos otra vez a hablar de libros de terror. En este caso, como han visto en el título, nos vamos a centrar en analizar un poquito esta novela, la de mi esposa y yo compramos un rancho. Lo han visto en el título, está escrita por Matt y Harrison Query y está siendo un notable éxito de crítica. La verdad que todo el mundo está muy contento con la historia y la mayor parte de los lectores que la han leído pues han pasado un rato de lo que están buscando. Una novela entretenida, que se lee fácil, que tiene sus momentos de tensión y de terror y que generalmente la respuesta ha sido unánime. Todo el mundo le encanta esta novela. ¿Qué pasa? Que a mí no me ha gustado. No me ha gustado prácticamente nada. Aún así vamos a intentar hacer este vídeo para que ustedes vean las características buenas que tiene la historia, que vean por qué puede ser disfrutable. Y si es cierto que esta vez voy a realizar una segunda parte del vídeo donde me vamos a centrar en todas las partes que para mí han sido desastrosas. Les recomiendo que no la vean si lo que quieren es hacer es dedicarse a disfrutar de la historia y sacar sus propias conclusiones, pero yo no puedo, no me ha gustado y quiero compartir esos momentos hilarantes, que es lo peor que le puede pasar a una novela del terror, que es que realmente a mí ciertos puntos de la historia pues ya me parecía que era un poco un cachondeo. Aún así es una novela correcta, que se disfruta, que puede hacerles pasar algún que otro momento entretenido e incluso estremecedor, pero bueno, vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene esta novela y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos allá. 428 páginas es lo que nos vamos a encontrar en esta novela publicada por Planeta. Está en un formato en tapa blanda, rústica, con solapa. La verdad que es muy cómodo de leer y una letra bastante grande, con capítulos con de extensión variable, algunos cortos y otros más largos, pero que lo hacen que sea muy fluido a la hora de la lectura y sobre todo con los acontecimientos que van ocurriendo, pues hace que una novela que se lea pues prácticamente en 2 o 3 días, porque es bastante entretenida. Está escrita por dos hermanos, Matthew y Harrison Query, y es muy interesante conocer un poquito a cada uno de ellos para poder entender por qué el éxito de esta historia. Diríamos que el primero de los hermanos, Harrison, es un escritor que tiene ciertos contactos con grandes productores audiovisuales, tiene contactos con Sony, con Netflix, con Amazon, y sus productos generalmente han sido distribuidos, vendidos a este tipo de plataformas con cierta regularidad. Y por otro lado, el otro hermano, Matt, es un letrado, es una especie de abogado que se encarga de defender pues todos los derechos de la naturaleza, las protecciones del agua, el mantener un medio ambiente siempre sano. Y todo esto tiene mucho que ver con el contenido de la historia que nos vamos a encontrar, puesto que conforme vas avanzando en ella te vas viendo pues las cosas buenas y las cosas malas que implican las profesiones, las dedicaciones y esas características que tienen estos dos hermanos. Hay que resaltar un dato importante en esta novela, y es que los dos autores se dedicaban a escribirlos para un hilo de Reddit, y allí en esa red social pues iban publicándolos poco a poco, viendo la repercusión que tenía con el resto de los lectores y animándose a continuar con una historia que era un poquito improvisada, pero que tuvo cierta repercusión, a la gente le gustaba y se lo pasaban bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el éxito que había tenido ese hilo de Reddit, los comentarios, las interacciones, que la gente quisiera más y más en la historia, pues unido a esos contactos que tenía Harrison con estas grandes plataformas, hicieron que Netflix se volviera toda loca e invirtiera todo el dinero del mundo para acabar esa historia publicada en formato libro, comprar los derechos y ya orientarla directamente a hacer una película que ya se está rodando y que pronto la podremos ver. Eso influye muchísimo en la historia, como iremos viendo poco a poco, puesto que el enfoque, mientras tú vas leyendo, está perfectamente claro que está destinada a los medios audiovisuales, con todas las cosas buenas y malas que puede tener eso a la hora de escribir una novela, pero que el enfoque está claramente destinado a ese público audiovisual más que al público lector. Que eso puede ser bueno o puede ser malo, pero que es bastante evidente a la hora de la redacción de la historia y a la hora de explorar diversos caminos que se van apareciendo poco a poco y que, bueno, ya iremos descubriéndolos a lo largo de este vídeo. ¿Y de qué va? Mi esposa y yo compramos un rancho. Creo que el título da muchas pistas al respecto de qué va esta historia.
Darse en cuenta que en inglés el título ha sido solamente Old Country, que también tiene bastante que ver con lo que va la historia. Incluso es mucho más acertado, pero aquí en España, no sé si en Latinoamérica es el mismo, yo imagino que sí, decidieron ponerle un título pues facilón para que la gente se acordara de qué va la historia, para que generara rechazo en personas que con ese título ya directamente no les apetezca adentrarse en esta historia, lo cual es un error. Pero que creo que todo este producto está bastante facturado para que sea algo muy comercial, que a todo el mundo le pueda gustar, que está enfocado, como habíamos hablado antes, en una superproducción que vamos a ver en Netflix y que lo han puesto sencillito para que la gente no se complique la vida. La historia va de eso, de que esta pareja que vive en la ciudad, que vive con los problemas habituales que pueden ocurrir en estas grandes ciudades, pues decide irse a vivir al campo, aprovechar esa oferta que de repente aparece con una casa perfecta, preciosa, rodeado de un montón de terreno prácticamente aislado, con sus arroyos, con sus montañas, sus árboles, un lugar perfecto para vivir, y se van esta pareja con su perro pues a disfrutar de la vida y a olvidarse de todas las preocupaciones, puesto que con sus ahorrillos y con su trabajo a distancia pues pueden ser felices allí. ¿Qué es lo que pasa? Que como siempre, una cabaña ahí en el bosque aislada del mundo, pues no todo va a ser tan bonito, y hay una presencia que va a ir atormentándolos pues desde el momento en que pisan esas tierras pues hasta el final del libro, y eso es lo que vamos a intentar no desvelarlo hasta la parte en la que nos encontramos con los spoilers. La novela tiene muchos puntos que son interesantes y además recomendables a la hora de leer, sobre todo para aquellas personas que no están acostumbradas a adentrarse mucho en toda la narrativa de terror y que requieren acercarse pues con novelas sencillas, digamos un poco blandas, y que les pueda generar ese disfrute por el género que tanto intentamos fomentar dentro de este canal, y en cierto modo por eso, ya solamente por esa capacidad que tiene de divertir a los lectores, pues merece mucho la pena. Es una estructura muy ágil, una estructura en la que las cosas que nos van narrando están perfectamente descritas de tal manera que prácticamente estás viendo imágenes. Acuérdense de que está enfocada mucho para realizar la película. Con lo cual todas las letras que van apareciendo en esas páginas pues te van generando unas imágenes fácilmente identificables y que te pueden ir metiendo pues poco a poco la inquietud o ese miedo en el cuerpo, puesto que las características particulares de estos espíritus pues son muy visuales, son impactantes en cierto modo, y a medida que va avanzando la novela pues se van produciendo cada vez más pues siniestras y chungas, la verdad. También es muy interesante que la novela esté escrita bajo todos puntos de vista, tanto del chico como de la chica protagonista de esta historia. En el caso de Harry nos encontramos con un personaje muy arisco, muy impulsivo en ciertos aspectos, con un carácter fuerte, y digamos que es bastante impulsivo, y eso le puede llevar a cometer errores, y los comete con cierta frecuencia, mientras que en el caso de Sasha es todo lo contrario. Es una chica que adora a su marido, que está dispuesta a ir con él a muerte a todo lo que él quiera, que este es la parte sensible de la historia, y que su punto de vista siempre va a ser mucho más sensato a la hora de enfrentarse a todas las particularidades que tiene esta historia. Aparte de ellos, también hay otro personaje que es muy importante, que es un perro, es un Golden Retriever, que tiene muchísima importancia en la historia y que digamos que es el trío perfecto para adentrarse a descubrir todo lo que pasa en este Old Country. Y bueno, sin entrar en spoiler, en esta historia es muy importante entender a qué se van a enfrentar estos dos personajes, o estos tres personajes si contamos el perro, en esa cabaña aislada del mundo, donde prácticamente lo único que tienen son unos vecinos que los acompañan y les advierten un poquito de las características peculiares de esta zona donde van a vivir. Lo interesante de esta historia es que se van a enfrentar a un ente, un espíritu, un fantasma, llámenlo como ustedes quieran, arraigado a las tierras donde están viviendo estos personajes, y que tiene una particularidad, y es que en función a la estación del año se manifiesta de diferentes formas. Sus manifestaciones en el otoño son completamente distintas a la de la primavera, al verano y por supuesto al invierno, que es cuando su manifestación estrella. Entonces, esto hace que la presencia de este ente en todas sus manifestaciones y la manera que tienen los personajes de tener que lidiar con esa presencia, pues haga que la novela sea muy fluida, que quieras leer un poquito más, quieras saber cómo avanza, cómo va a ser la siguiente de las apariciones, y por supuesto a cuál de ellas tiene unos componentes más terroríficos y divertidos. La verdad que en ese sentido
genial la propuesta que han hecho los autores, aunque como ya iremos viendo después, a mí no terminó de funcionarme del todo. Todo esto hace que nos enfrentemos a una novela de fácil lectura, que es muy divertida, con momentos ciertamente perturbadores por la manera que tengan de manifestarse esos espíritus, en las que no vamos a comentar nada para que ustedes lo disfruten directamente a la hora de su lectura, y que en definitiva hacen que mi esposa y yo nos compremos un rancho sea una novela perfecta para pasar el rato, para divertirse. Es una novela veraniega genial, porque si no quieres darle muchas vueltas a la cabeza te puede hacer pasar un rato muy divertido, y la recomendamos por eso, sobre todo para todos aquellos lectores que no están acostumbrados a ver otro tipo de historias y que, pues bueno, pues que se pueden entretener y descubrir el género del terror de una manera pues bastante sencilla, con historias que les hagan querer ir a buscar otro tipo de novelas por semejantes, o por lo menos que se entretengan. Lo comparan en ciertas ocasiones con Stephen King, lo cual es como un poquito osado comparar la complejidad de los personajes que suele presentar Stephen King con su psicología y demás, con estos dos personajes que ya veremos que son muy estereotipados en todos los momentos, no hacen nada que no prevea desde las 20 primeras páginas, ya sabes exactamente cómo se van a comportar. Pero bueno, aquí lo que importa es disfrutar de la novela. A muchas personas, bueno, la mayor parte de las reseñas que estoy viendo pues son de 4, de 5 estrellas, y todo el mundo está contento. Así que échenle un vistacito, disfruten de esta historia. La verdad que mi esposa y yo compramos un rancho, tiene muchas cosas buenas. Y bueno, y a partir de ahora todo lo que venga en el vídeo van a ser un desglose mucho más detallado de la historia, llena de spoilers, cosas que si vas a leer la historia te recomiendo que no lo sigas viendo. Y sobre todo va a empezar a aparecer todas esas razones por las que a mí me parece una novela muy fallida, algo que realmente me ha parecido de lo peorcito que he leído en los últimos tiempos. Y de tal manera que si por casualidad a ti te ha gustado la novela, pasa de verlo, no tienes ninguna necesidad, no vamos a llegar ni a ningún acuerdo, porque si a ti te ha gustado, a mí no, al final no dejan de ser opiniones personales, y es absurdo tratar de discutir sobre gustos personales. Puede que no lo haya entendido, puede que yo sea una persona que no sepa entender las historias y me esté perdiendo algo que va mucho más allá. Sí, puede ser, no digo yo que no. Pero a mí no me ha gustado. No me ha gustado nada esta historia. Le he puesto 2 estrellas simplemente porque la lectura es muy ágil y entretiene y te hace pasar un ratito. Pero si yo voy a leerme un libro del terror, una novela como esta, una novela que todo el mundo habla maravillas al respecto, y me paso las últimas 100 páginas riéndome de lo absurdo de la trama, pues creo que en mi caso al menos no ha funcionado nada. Y bueno, si quieren saber por qué, les invito a continuar con el vídeo, y si quieren disfrutar de la novela, pausen aquí el vídeo, vayan a leérsela, disfrútela, y después si quieren la comentamos, nos reímos y hacemos todo lo que sea necesario para disfrutar de una historia como esta. Así que a partir de ahora, señores, entramos en la zona de stripe, nunca mejor dicho, y vamos a ver qué me ha parecido realmente esta historia. Y bueno, ya damos por hecho que si estamos aquí, si han continuado con el vídeo, es porque no les importa que la historia se destripe de una manera pues, bastante evidente. Vamos a contar qué son esas apariciones, vamos a contar un poco la evolución de los personajes. Imagino que todos los que están aquí ya han leído la novela, o no quieren leerla y simplemente quieren verme despotricar de ella. Lo que ustedes vean. A partir de aquí ahora vamos a hablar de qué tiene esta historia, por qué no me ha gustado nada, y vamos a echarnos unas risas al respecto, porque la verdad, empezando con los personajes, nos encontramos con Harry, que es un ex marine, una persona atormentada por un pasado, que se encarga de recordarlo cada 2 por 3, puesto que estuvo destinado a Afganistán, un francotirador que ha matado a varias personas, algunas de ellas como no, pues eran personas, accidentes colaterales que él pues le atormentan porque no quiso tener ese tipo de accidente, y que sin embargo su estrés postraumático le ha llevado a un mundo de la droga, a un mundo de la depresión, que no quiere saber absolutamente nada de todo lo que ha pasado por ahí, y que aparece Sasha, y ella pues con su personaje, con una mujer perfecta, guapísima, en todo momento la describen los autores como la mujer más atractiva de la vida, siempre bajo el punto de vista de los personajes. Oye, que eso en sí es un dato subjetivo, pero bueno, las descripciones que hacen de ella es que es la mujer
perfecta en todos los aspectos, es comprensiva, es amorosa, es sexual, tienen una atracción química entre ellos importantísima. Es la mujer de los sueños de cualquier persona que quisiera tener a alguien a su lado y que le comprenda en cada una de las cosas que tenga. Da igual que este hombre esté pasando ese estrés postraumático y que no le quiera contar en ningún momento pues todos esos traumas que tenga en la vida. Da igual, ella quiere estar con él sí o sí. Da igual que él se los cuente absolutamente a todo el mundo, a todos los que se encuentran a lo largo de la novela, pues le va contando un poco sus experiencias pasadas, aunque a su mujer no, porque no quiere preocuparla, porque no quiere tal. Da igual, el caso es que estos dos personajes se van a enfrentar a estas circunstancias así como extrañas, teniendo unos comportamientos muy estereotipados en todo momento. Él va a ser impulsivo, él va a cometer errores uno tras otro, todas aquellas cosas que no debería hacer las va a hacer, y ella, por el contrario, va a ser absolutamente todo lo contrario. Todas sus decisiones son correctas, todas sus decisiones tienen ese sentido común, esa precaución de no estar metiendo la pata en ningún momento. Son personajes muy estereotipados, y ya no solo en su personalidad en sí, sino en sus acciones a lo largo de la historia, que por ejemplo ella está reacia a quedarse embarazada, tiene muy claro que no está convencida de que ser madre sea lo suyo, y por supuesto a lo largo de la novela pues nos encontramos con ese momento en que ella, en medio de esas circunstancias, en medio de esa dificultad para sobrevivir en esa cabaña y con todo aquello, pues creen o es un error o lo que sea, pero ocurre que ella se queda embarazada, como podíamos prever justo pues a las 30 páginas del libro, que ese rechazo al embarazo pues iba a tener importancia a lo largo de la trama, y por supuesto aparece a lo largo de la trama. Otra de las cosas importantes, creo que lo más importante de la novela, es la presencia de esta criatura, de este ente sobrenatural que vive allí. Conforme vamos avanzando en la novela nos vamos enterando de que es un ser pues que lleva milenios, que lleva desde que la tierra es tierra dentro de esos terrenos, viviendo a sus anchas, y con una serie de reglas que se las saltan a la autora cuando le da la gana a la historia, puesto que realmente al final, cuando llegas al desenlace de la historia, no tiene ningún tipo de consecuencia. Quizás es lo más interesante de la historia, puesto que en función a la época del año, en función a las estaciones del año, pues se presentan de diferentes maneras. En primer lugar, simplemente es como una especie de bola de fuego, una bola de luz que aparece ahí en medio del lago, y que en cierto modo, pues vale, te parece curioso, estamos empezando la historia, te da una cierta inquietud porque no sabes los derroteros a los que se va a dirigir la novela, y nuestros vecinos, porque ahí hay unos vecinos que lo saben todo y que han visto un poco todo lo que ha ocurrido, pues les sugieren que cuando aparezca esa bola de luz y unos tambores, que los tambores nunca se saben nada al medio de la historia, nunca se sabe qué pintan aquellos tambores allí, pero cuando aparezca esa bola de luz, lo más interesante pues sería encender la chimenea. Punto. Así se combate al primero de los espíritus, y que bueno, son las reglas de la novela, puede tener cierto interés, salvo que esas apariciones no es que se produzcan una vez y a partir de ahí tengas que empezar a enfrentarse con ella, sino que como la novela está escrita en dos puntos de vista, tanto el de la chica como el del chico, pues las apariciones son frecuentes, y cada 2 por 3 aparece una bola de luz donde ellos encienden la chimenea y no pasa absolutamente nada, salvo que genera un cierto malestar en nuestros protagonistas y eso les resulta inquietante, pero da igual. De tal manera que estamos hablando de unos 5, 6, 8 capítulos donde aparece una bola de luz, enciende la chimenea y no pasa absolutamente nada. De ahí pasamos al verano, a la siguiente manifestación, que quizás de todas las que se producen a lo largo de la novela me parece de las más interesantes. Y es que en este caso la manifestación, porque sí, de este espíritu es la de una persona que va desnuda, corriendo pidiendo ayuda, como toda desencajada, mientras que detrás de esa persona aparece un oso enorme que va por ahí directamente a comérselo vivo a esta persona. Es la más interesante de las apariciones porque en este momento encontramos ese dilema moral que tiene nuestro personaje, ya que la única manera que hay de combatir al espíritu en esa manifestación es matando a esa persona desnuda que está pidiendo ayuda. Ni que decir que las implicaciones morales que tiene eso, es decir, matar a una persona que te está gritando desesperada que la ayudes, pues tiene
unas características pues bastante interesantes. Hay que ponerse en el lugar de estos personajes y decir, tengo que matar a un inocente simplemente porque me lo están diciendo. Ahí hay muchas reminiscencias a lo que supone ser un militar. Aquí está bien traída la parte militar de nuestro protagonista. Y tener que obedecer órdenes sin cuestionarlas en ningún momento. Todo eso es fantástico y de verdad que esas apariciones sí te dejan pues una cierta incomodidad cuando lo vas leyendo, puesto que los escritores aquí te describen con bastante detalle cómo matan a esta reencarnación del espíritu, cómo lo matan. Y la verdad que esta parte está interesante la primera vez, porque la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez que aparecen, pues ya pues te da igual, aparece aquel, pues le matas y punto. Aunque te deja espacio para ver los errores que comete nuestro protagonista, que siempre el varón va a cometer ese error de, pues digo, pues vamos a experimentar, vamos a provocar a esta criatura, vamos a reírnos de ella en su cara, criatura milenaria, vamos a reírnos de ella en su cara, vamos a matar al oso a ver qué pasa. Es decir, empieza a cometer un montón de errores que no tienen ningún tipo de sentido, dado cómo se va orientando la trama. Pero bueno, al final esa idea, que está bastante interesante, llega a ser tediosa por la repetición continua de los mismos patrones. Y aparece ahí, de repente, aparece el otoño. Ya a estas alturas de la novela vas viendo cómo el patrón se repite. Simplemente vamos a hacer aparición, 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 todas las apariciones y todas las acciones que tienes que llevar para que no te pase nada, porque al final no te pasa nada según si vas cumpliendo las reglas. Solo te queda esperar cuáles van a ser las siguientes apariciones, la del otoño y la del invierno, que también tiene sus particularidades. La del otoño también está guay, es un espantapájaros. A todo el mundo nos da mal rollo la presencia de los espantapájaros. Y en este caso, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que aparece el espantapájaros, la solución que proponen es arrastrarlo y pegarle fuego siempre lejos de las verjas de esa cabaña que han comprado. Lo cual está guay, porque ese espantapájaros, que aparentemente va a ser una cosa ahí de paja que está ahí medio reventada, pues va a luchar para evitar que en cualquier momento pues lo destruyan. Y es inquietante el ver cómo ese espantapájaros, inquietante la primera vez, ver cómo ese espantapájaros intenta escapar y cómo poco a poco empieza a cambiar los gestos. Ya digo que este ente pues tiene manifestaciones bastante curiosas a la hora de presentarse a nuestros personajes. Y llega el invierno y llega el culmen de la novela, llega el momento en el que todos estamos esperando, pero de repente nuestros escritores se sacan de la manga que a pesar de todo eso, el invierno suele ser la época más tranquila, puesto que nuestro espíritu pues hibernará como los osos y decide no aparecerle a ninguno de los personajes, así que es la época en la que realmente estamos tranquilos. Salvo que tú hayas matado a alguien en tu vida y que estos fantasmas te aparezcan para recordarte los hechos pasados y que te vengan a atormentar. Por supuesto, es lo que nos pasa a nuestro exmilitar, que ha matado a un montón de gente allí en la guerra de Afganistán, y todos esos personajes, en función a la gente que haya matado, pues le aparecen ahí para atormentarlo. Bien, es el momento final de la historia, el momento cumbre. Vamos a poner toda la carne en el asador y empezar a traer fantasmas del pasado que se mueven, que te gritan, que te acojonan vivo. Están muy guay esas apariciones. La primera vez, ya la segunda, la tercera y la cuarta, pues ya empieza a decirle, pero si no pasa nada, al final nunca pasa nada con estas historias. Pero hay una particularidad importante en esta aparición, y es que simplemente hay que encender una vela para ahuyentar a ese espíritu. Es una cosa así como muy random. Enciendes una vela por cada uno de los espíritus del pasado y ya está. Y ya con eso pues se supone que combatimos a esa entidad milenaria que está por allá atormentándola. Por supuesto las velas se apagarán y aquello va a empezar a liarse parda hasta que nuestra Sasha, nuestro amor incondicional, pues le insinúa a nuestro protagonista que simplemente lo que tienes que pedirles perdón y arrepentirse. Y esta entidad milenaria que, les recuerdo, que lleva allí miles y miles de años haciendo siempre lo mismo y espantando a la gente y matándola si es necesario, intentando que no sobrevivan a esa ocupación de su terreno, pues resulta que en esta transformación, en esta manifestación de todo su poder, pues se convierte en estos fantasmas que simplemente les pide perdón y la entidad pues dice, ah, pues vale, pues me voy. O sea, es una cosa
muy surrealista, no tiene ningún tipo de sentido. Estamos centrando una actividad milenaria en simplemente los remordimientos de un tío que ha estado en la guerra y que solamente con este momento de reflexión y decir que siente mucho haber matado a los demás, pues esta entidad milenaria que ni le va ni le viene lo que le ha pasado a este hombre, pues decide marcharse y se acaba la historia y todos son felices, comen felices y vivirán siempre en esa cabaña como si nada. Es una historia absurda en todos los momentos que te vas cargando, a cada página te vas cargando una idea que puede ser bastante formidable, pero que conforme va avanzando las páginas te das cuenta de que no pasa absolutamente nada. Y el hecho de las manifestaciones reiteradas de esta entidad, pues le quita todo el impacto que podía tener en un inicio, puesto que sabes perfectamente que sea como sea, va a aparecer y no va a pasar absolutamente nada. Un auténtico despropósito. A todo esto añadimos la presencia de los personajes secundarios que van apareciendo pues, de manera puntual en la historia. Esa pareja de ancianos muy sacada de cualquier historia de terror que les van aconsejando y les van instruyendo acerca de cómo defenderse de estas criaturas. Y les insinúan que todas estas leyendas pues han sido difundidas en todo momento por un personaje aislado que vive en unas cabañas, que por supuesto es indio, que por supuesto su nombre es Joe, porque los indios se tienen que llamar Joe en todo momento, y que es un personaje que no aparece en ningún instante de la novela hasta el final de la trama, donde de repente pues te va a contar un poquito lo que ya sabes que es una entidad que vive allí, que lleva un montón de tiempo, que hay que respetarla, que está antes de que la humanidad fuera humanidad y que hay que respetar sus designios porque si no todo se va al carajo. Pero da igual que se vaya todo al carajo si no la respetas. Y al final simplemente tienes que decirle, pues lo siento, y esa entidad milenaria pues va a tomar la decisión de, pues vale, pues lo siento, pues me voy. Da igual que lleve toda la novela insinuando que lo va a machacar, que lo va a reventar. Da igual que en un inicio fue una bola de fuego enorme y que atacaran a esta gente porque sí. Da igual, allí me ha pedido perdón y yo y mis miles de años pues me voy otra vez a mi casita a dejarlo vivir y que sigamos todos felices. Es muy absurda la historia y entiendo que le pueda disfrutar a muchas personas puesto que no deja de ser unas apariciones así muy macabras y muy canónicas, pero es que no tiene sentido en ningún momento. Es una novela que está hecha desde su concepción para poder representarlas en televisión y podernos dar los sustos que nos merecemos con este tipo de historias y eso está bien, eso es muy divertido, es necesario y no todo tienen que ser historias tan profundas como puede ser La Bruja o Hereditary, no, hay terror de sustos y esas cosas pueden estar guay en una novela, pero al final la opinión que me saca a mí de toda esta historia es que llega un momento en que las reiteradas apariciones del espectro o de este espíritu que no van a nada, simplemente es, hago esto, pues lo contrarresto con lo otro y así tan contentos todos, pues llega a ser muy absurdo hasta el punto que ese final delirante en donde ves ese arrepentimiento, pues simplemente te da risa. Y ya está, podríamos contar muchas más cosas, muchos detallitos de la historia, como puede ser que cualquier persona que decida de manera propia abandonar el pueblo, pues ese espectro que no sale nunca de sus tierras, pues decide pues, ir para allá y matarte allá donde estés. Aunque estés en Australia, pues el espectro pues, te aparece allí, porque también sus tierras están allí y decide que no te puedes escapar de sus designios. Además es muy selectivo porque te deja irte de vacaciones siempre que vuelvas, porque el espíritu tiene esa capacidad innata de saber tus intenciones, si vas a volver o no, y no le vas a engañar tan fácilmente, que él es milenario, no lo vas a engañar, él sabe perfectamente cuándo vas a volver o no. Por supuesto, los animales tienen el conocimiento en todo momento de esta naturaleza y son muy sabios, y los osos y los perros pues son capaces de comunicarse entre ellos y decir sí, salvemos la naturaleza, todo está bien siempre que mantengamos esta armonía y paz con nuestro entorno. Todo esto va apareciendo una tras otra en la historia, llegando un momento en que tópico tras tópico, personajes estereotipados, apariciones que la ves de lejos lo que va a pasar, ese embarazo repentino que sabe que va a complicar todo. Es todo una tras otra, que llega un momento en el que no fue. Bueno, yo cuando leí el momento ese de que el indio se llamaba Joe, ya empecé a carcajearme de la historia, porque es que no va a ningún lado. Señores, esa ha sido mi opinión. Yo la verdad que me ha parecido un auténtico despropósito y sobre todo quise hacer este vídeo, un vídeo plagado de spoiler, que no es lo habitual en este canal,
puesto que tenía que quitarme de la espinita, que tenía que comentarlo, ya que todas las reseñas que veo de la novela son excelentes. Y ojalá que para ustedes sea una novela excelente y que no hayan llegado hasta este punto del vídeo, pero yo no tengo por dónde coger esta historia y vamos, va de camino directamente de lo peorcito que he leído este año. Así que esta es mi opinión de esta novela de Matt y de Harrison Query. Yo le he dado 2 gafas porque tiene la virtud de ir rápido, de ir al grano, que va siempre pasando cositas y que no se complican mucho la vida. Y le he dado 2 ojeras porque las apariciones, en su idea, en su concepto, pueden ser aterradoras. Pero la primera vez que aparecen, cuando se repiten 7, 8 veces, pues ya son risibles y pierden toda la mitología que puede ir acondicionada a estas historias, puesto que si ya vas viendo que ya puede aparecer pues, un hombre lobo que simplemente pues, le enseñas una cruz. Hombre lobo con cruces no van, pero bueno, sabe a lo que me entiendo, que cualquier tipo de aparición pues la soluciona simplemente tomando una serie de pasos y al final no va absolutamente nada y como siempre en estas historias de terror simplemente hay que pedirle perdón y con eso pues las criaturas milenarias pues que no tienen nada que ver con tu pasado pues aparecen y se marchan y se van tranquilamente a hibernar hasta que venga otra pobre pareja incauta a aparecer dentro de sus dominios. Un puto despropósito. En fin, que no me ha gustado nada esta historia. No sé si a ustedes les habrá gustado o no. Creo que si no les ha gustado, pues estarán de acuerdo en muchas de las cosas que hemos comentado a lo largo de esta reseña llena de spoilers. No suelo hacer este tipo de vídeos, pero creo que merecía la pena despotricar un poquito de esta historia, sobre todo porque todo el mundo la pone muy bien y yo creo que no es, creo que es un producto pensado en venderlo de una manera masiva, tanto con el libro como puede hacer la serie o la película de televisión que quieran hacer ellos. No comulga conmigo mucho esta historia, así que yo no se la recomiendo. Y poco más. Esto gafas y ojeras, espero que les haya gustado esta pequeña reseña hater, que no es habitual, pero había que hacerla. Si les gusta mi contenido, pues ya saben lo que tienen que hacer, seguirme. Si no les gusta, hoy es el día perfecto para despotricar acerca del canal. Y bueno, responderemos lo buenamente que podamos a todas las críticas que pueden llegar. Como siempre, es una opinión y las opiniones pues son como son. Así que hasta el siguiente vídeo, nos vemos, seguimos gafas y ojeras, que estamos aquí de vuelta y haciendo pues reseñas y hablando de libros de terror, que es las cosas que nos gustan. Adiós.